Hola amigos, bienvenidos a esta edición de día jueves del Portal del Villegas que cuenta con Nicole Rodríguez, que ya está en pantalla saludándolos como de costumbre, con su manito como los presidentes que saludan no sé quién. No hay nadie, hacen A siempre todo el así, mundo. a todo el mundo, a nadie en el A fondo, nadie. A todo el a mundo es nadie, nadie. a todo el mundo es nadie. Y antes de partir con el programa, estimados, les quiero recordar unas pocas cosas. Una, que este programa, los programas de fin de semana los auspicia Hey y Remodeling, dos empresas que están muy vinculadas porque son de los mismos propietarios. Hey es la parte corredor inmobiliaria, se dedican a vender, a arrendar y lo hacen muy bien, trabajan como locos, tienen métodos especiales y muy importante, se concentran en pocos pedidos. No tienen una cartera inmensa, sino que escogen unos pocos y se concentran en eso y de ahí los resultados positivos. Y la otra empresa es Remodeling, puros profesionales a cargo de temas de piso, o sea, cambiar o mejorar piso, por ejemplo, cambiar la espantosa alfombra moqueta tipo oficina por un parqué de verdad, o cambiar o arreglar un parqué, cosas como esas, temas de pintura, mueblería de cocina que es complicada, tienen arquitectos para otras cosas mayores, tienen profesionales para todo, puros profesionales, una empresa que está ahí todo el tiempo y que garantiza lo que hace. Esos son los sponsors de la semana. Y les quiero recordar que hoy jueves a las 8:30 de la noche, hay flamenco en Casa del Jamón. Lo invito a reservar mesa, quizás quede alguna todavía, no sé. Hay una barra, en todo caso se pueden instalar en la barra. Coman, beban, vean y escuchen una música y un espectáculo maravilloso como es el flamenco. Avenida Italia 830, en la dirección de ahora de Casa del Jamón, cerquita, muy cerquita, al lado prácticamente hay un estacionamiento, así que todo es muy cómodo. Y termino recordándoles ahora a los que les gusta el flamenco ya, que les gustó, fueron alguna vez, lo vieron, que ustedes pueden tener un grupo de artistas de primer nivel de flamenco en un evento de ustedes propio, por ejemplo, un matrimonio, un cumpleaños, no sé qué otro evento donde va mucha gente, donde hay números, bueno, eventos corporativos. Todo lo que tienen que hacer es comunicarse con flamencas.cl y ahí ustedes arreglan una visita, un espectáculo. Ellos ponen todo, no solamente se ponen los artistas, sino que ponen el equipo de música, el tablado. Usted no tiene que preocuparse de ninguna parte técnica del espectáculo. Bueno, y el primer tema que vamos a tratar con Nicole tiene que ver con las situaciones un poco, no sé si desesperadas o desesperantes o inquietantes que se están viviendo en el comando de Carolina Tobar y que se manifiestan en algunos eventos, en algunas declaraciones que muestran un afán desesperado por cambiar el rumbo de las cosas. El rumbo de las cosas parece ser, Nicole, que Jara está encima ya y quizás superando a Tobar. Esa es la cuestión. Si no fuera así, no habría ningún problema. Claro, Esa parece ser la causa, ¿no? claro, ahora Carolina Tobar nunca ha marcado mucho, digámoslo así. No. ¿Se acuerdan cuando salió del Ministerio del Interior y marcaba 2 puntos, 4 puntos? Esa es la realidad. Mucho nunca ha marcado de una manera tan evidente. Y hay una especie de, no sé, claro, es difícil decir desesperación, pero están en revisión permanente porque les asusta. Ellos también manejan encuestas internas donde Jara se les está acercando. Salió la noticia del miércoles, es que salió su jefa de comunicaciones. Y aquí entramos en lo que es el efecto Landerreche, Fernando, que lo comentamos la semana pasada con respecto a que en vez de ayudar, yo entiendo lo que quería hacer Oscar Landerreche para ayudar a la candidatura de Toa, pero en vez de ayudarla, terminó por exponer a Carolina Toá y al socialismo democrático en su real dimensión, en su identidad tan confusa hoy en día. Y mira, hagamos un poco de memoria. Esto es interesante porque uno se va olvidando de por qué la concertación dejó de existir. Pareciera ser hoy cuando quieren ir a ese voto de la concertación, a eso de centro izquierda, como que la concertación un día se juntó en una reunión y dijeron, no sigamos mejor, no sigamos y hagamos otra cosa, nos aburrimos. Y la verdad es que la concertación se fue extinguiendo como fuerza política. Mira, desde el año 2009 que no ganan. El año 2009, hagamos esa memoria porque es interesante para saber cómo llegamos acá.
En las primarias que hizo la exconcertación, disputó la candidatura Eduardo Frei con José Antonio Gómez. Acuérdense que era el candidato que decía que había que darle mar a Bolivia, el único país del mundo que un candidato cree, y yo creo que tenía votos, porque el Frente Amplio decía lo mismo. Un candidato dice que va a ceder territorio nacional y resulta que suma votos, muy curioso, pero bueno, gana Eduardo Frei las primarias, pero después pierde con Sebastián Piñera y perdió por bastante, perdió por bastante. 51% sacó Piñera en segunda vuelta y Eduardo Frei 47%, algo así. Y aparece el fenómeno de Meo, que aparece por la izquierda, con estas posturas y estas ideas tan de izquierda radical, hoy llamado progresista. Después gana Piñera, le entrega la banda a Michelle Bachelet, que ya no es la Concertación, es la nueva mayoría, con el Partido Comunista y con un programa que fue copiado del PNUD, que es una organización que deriva de la ONU con ideas absolutamente de izquierda y de izquierda radical, llamadas también progresismo y de buena crianza, porque al final tiene que ver con el bienestar de la población. Y luego viene el año 2017, donde se hizo primarias en el Frente Amplio. En ese momento eran distintos partidos políticos. Sale Beatriz Sánchez, y acuérdense que el socialismo democrático, bueno, en esa época no era el socialismo democrático, lleva a Guillé, que sacó la más baja votación desde el retorno a la democracia de la izquierda tradicional, optando por Guillé y no por Ricardo Lagos, donde gana Piñera su segundo mandato. Y luego vienen las elecciones del 2021, donde la izquierda no hace primaria, gana Boric a Jadwe, van a elecciones, gana Boric a Kast en segunda vuelta, porque acuérdense que en primera vuelta gana Kast, y el candidato de la derecha tradicional, Sichel, sale en cuarto lugar, y a la vez la única candidata que representaba a la izquierda tradicional, Proboste, sale en quinto lugar, con un 11% de los votos, al lado Meo saca un 7%. Entonces, el punto es que está mal posicionada la candidatura de Toá por dos situaciones. Uno, porque busca un electorado que ya no existe. Y dos, porque su propia identificación, su propia posición política tampoco representa a ese electorado que se fue diluyendo y se fue diluyendo en otras ideas. Entonces, claramente entra en esta suerte de ambigüedad. Lo podemos ver con el programa político para hablarlo después, perdón, económico. Y eso es parte de la desesperación que uno ve que entran ahora en la campaña del terror, porque ya no se trata de ganar con las ideas, sino que ahora es la advertencia. De eso se ha tratado en los últimos días la campaña de Toá, y la advertencia es la siguiente: si gana Jara, es menos competitiva para ganarle a la derecha y por lo tanto no voten por ella porque es menos competitiva, voten por mí. Y la segunda parte de la campaña del terror es: si gana Jara, entonces pasa Kast y Matei a segunda vuelta. En eso ahora consiste, estos días puede cambiar, el domingo viene un debate, en eso ha consistido estos días la campaña de Carolina Toá. Bueno, tú has pintado un cuadro que tiene que ver con la extinción gradual, efectivamente, de una postura política y del personal. Aquí han habido varios procesos que iban en paralelo. Uno es simplemente el fenómeno permanente, silencioso e irresistible del cambio generacional. Simplemente jóvenes, niños se empiezan a convertir tarde o temprano en adultos, o en todo caso, no sé si adultos, pero capaces de votar. Empiezan a emerger, como vimos, nuevos temas cada vez más radicales, y eso produce un fenómeno de reacción. La política tiene mucho que ver con la interacción entre las partes. Cuando aparece un grupo más radical, los que están en una posición más ambigua, llamémosla de centro por el momento, digamos el electorado concertacionista, empieza a reaccionar ante esa postura, y a su vez los otros reaccionan ante esa reacción, y se va produciendo así este fenómeno interactivo que lleva a posturas cada vez más radicales en ambos lados, y eso le va quitando el piso a las posturas reposadas, casi adormecidas de la política de los tiempos tranquilos, donde no hay posturas claras o radicales sobre nada. Entonces eso se mantiene a largo tiempo, pero una vez que se inicia este proceso no hace sino crecer, hay una dialéctica ahí.
Y eso lo trajo consigo las nuevas generaciones, niñitos que nacieron en otras circunstancias, en otro mundo, y que encontraron en las posturas más radicales una identidad, en fin, una serie de mecanismos se dieron ahí que estoy investigando en un libro precisamente, que es el próximo que les voy a presentar en este. Uno Sí, nuevo. sí, Ya, exactamente. muy bien. Ahí analizo con detalle el proceso. Entonces, claro, se fueron quedando sin el sustento demográfico, político, valórico, que era el que le daba sustento a la concertación. Desaparecen esas bases y se tiene que desplomar lo que está construido encima. Lo que estaba construido encima era lo que llamamos concertación. Entonces, ahí que llegamos, ¿qué pasa con la TOA? ¿Qué pasa con el Partido Socialista y con el PPD? Que pierden también sustento. El socialismo democrático entero ha perdido sustento. No tienen una identidad ideológica, se derrumbó el mundo del socialismo, ya la concertación y sus posturas intermedias se derrumbaron por este fenómeno previo, y no tienen nada salvo el deseo de seguir arriba, de gobernar, de ser parte del gobierno. Y se sumaron a Boric, y se sumaron, por lo tanto, a la nueva generación que era el Frente Amplio. Y por eso que están siempre peleando con el Frente Amplio. Es una típica pelea como de padres e hijos, una pelea generacional, que se manifiesta políticamente, pero básicamente es eso. Son sensibilidades completamente distintas. Lo que piensan, lo que sienten los chilenos de entre, pongamos, 15 y 25 años, no tiene nada que ver con lo que piensan los chilenos de 35, 40 para arriba, nada que ver. Hay ahí una diferencia total que siempre se da en todas las sociedades, pero en este caso en forma muy aguda, muy clara, porque coincide con las coyunturas políticas. Y por eso que yo hablé de desesperación, una desesperación que no necesariamente se manifiesta en alarido, sino Claro. que es desesperación en el sentido químicamente puro de la palabra. Desesperación significa no tener esperanza, no esperar nada. Y efectivamente, ¿qué pueden esperar? ¿Qué pueden esperar? Pues esperar supone una proyección. No es simplemente que pase algo que viene de afuera. Tú esperas que pase algo que tú quieres que pase. Tú tienes un objetivo y deseas que se cumpla. Si tú no tienes objetivo, el caso extremo es el nihilista, tú eres un desesperado. Así lo llaman en Estados Unidos los desperate. Un tipo que no es que esté angustiado llorando, sino que no tiene nada que esperar. No tiene metas. Está en el vacío existencial. Y están en el vacío existencial el llamado socialismo democrático. A eso me refiero con desesperación. Entonces caen en actitudes, en golpes de náufrago, como el que tú me contaste a propósito, quiero que tú se lo cuentes a la gente, las declaraciones de Toá respecto a lo que había comentado tranquila y pacíficamente el almirante Massa. Claro, voy a ir a eso, pero para sumarme a lo que tú dices, claro, Toa, al final, si uno revisa la historia de Toa y la historia de cómo se levanta como candidata al socialismo democrático, que nunca ha marcado mucho, tampoco se ha distinguido por su carisma, al final pareciera ser que termina siendo el antojo de una red de poder de la concertación que mira con mucha nostalgia haber perdido en parte, no la han perdido del todo, en parte esa red de poder que construyeron desde los años 90. Miren a quienes han apoyado y quienes en un principio levantaron la candidatura de Toá. Y Jara, muy cómoda en su posición, por ahí culebrosa con respecto a que es suavecita, que incluso podría renunciar, pero el punto es que ella igual capta el electorado de las transformaciones profundas, de las transformaciones pendientes del gobierno de Gabriel Boric. Y ese es el electorado además que está captando. Bueno, claro. Y en esto de hacer puntos políticos y marcar algo, aquí sí que hay un aprovechamiento político. El domingo, en una entrevista, el comandante en jefe de la Armada, Juan Andrés de la Maza, quien deja su cargo este miércoles por el reemplazo natural, digamos, y deja de ser la máxima autoridad, lo va a reemplazar el almirante Fernando Cabrera, que estuve leyendo y concita bastante apoyo, pero el punto es que él dio una entrevista. Si ustedes leen la entrevista, hay que leerla para hacerse una idea, porque el titular dice: no podemos estar en estado de excepción constitucional permanente. Ok, no dice nada extraño y es importante leer el tenor de la entrevista porque dice, cuando le preguntan con respecto al estado de excepción, dice algo muy simple. Dice que luego de estar 4 años
en estado de excepción permanente, es decir, como si es excepción pero es permanente, dice el estado de excepción es político. A nosotros nos dicen que hay que cumplir el estado de excepción y lo cumplimos de la mejor forma posible, pero también hay que saber que es un desgaste enorme para la Armada y para la institución. La Infantería de Marina ha estado involucrada prácticamente en los últimos 4 años en tareas donde tiene que desdoblarse en los estados de excepción constitucional, y dice aquí de alguna u otra forma debiera ir terminando el estado de excepción porque no podemos estar en este estado de excepción permanente por los próximos 4 años más. Y dice una serie de otras cosas y le preguntan con respecto a más opiniones con respecto al estado de excepción y dice, bueno, pero nosotros cumplimos y es tenor del gobernante y del mundo político declararlo, y nosotros lo hacemos. Y el lunes, Carolina Toá, haciendo un punto político, tratando de golpear la mesa, tratando de revivir esos corazones de los 80 y ese quizás también mirada hacia las Fuerzas Armadas de que no pueden deliberar, ni opinar, ni nada, dice que hay que llamar al orden aquí, al almirante, porque está al borde de la deliberación. Qué idiota. Y eso provocó todo un debate con respecto al estado de excepción. Miren cómo las cosas se van agrandando. Del comando Carolina Toá no salió mucho más, pero el martes hubo una sesión secreta, siempre secreta, porque tiene que ver con las comisiones de seguridad y defensa en el Senado para prorrogar el estado de excepción, y lo volvieron a prorrogar, y ahí hubo una serie de discusiones y efectivamente algunos planteaban, bueno, ¿qué vamos a hacer? Pues si esto no puede seguir permanentemente. Y el ministro Elizalde, no fue el ministro de Seguridad, el flamante ministro de Seguridad, no fue a hablar sobre el estado de excepción y la prórroga. Bueno, pero el ministro Elizalde saca una frase que él debe creer que es la frase del oro, porque dice, bueno, si queremos paz, entonces apoyen las 6 medidas principales que este gobierno, el presidente Boric, quiere llevar adelante, que son parte de las conclusiones de la famosa Comisión por la Paz. Entonces, pone una dicotomía que no es real. Es esa misma Comisión por la Paz que propone una nueva institución para la tierra y todo, ha sido declarada además no aprobada por los grupos terroristas. Entonces acá la única pregunta que hay que hacerse es lo siguiente: ¿es efectivo que en algún minuto el estado de excepción tiene que terminar? Pues se supone que es un estado de excepción. Pero paralelo al estado de excepción, ¿qué se ha hecho para eliminar a los grupos terroristas, desarticularlos o debilitarlos? Eso es la única pregunta que hay que hacerse. Correcto. Voy ahora a mi primer bloque, estimados amigos, y luego volvemos de inmediato con este interesante tema. Les quiero recordar una nueva opción que tienen ustedes de invertir fuera de Chile, muy interesante, muy original. Se llama barriocaribe.com. Ahí lo ubican. ¿De qué se trata? Ustedes hacen una inversión sobre los $180.000 en República Dominicana a través de suites hoteleras. Ustedes compran una suite que está en un hotel. La pueden usar cuando quieran porque ya es de propiedad, pueden ir cuando quieran, pero cuando no la están ocupando, el hotel se encarga de administrarla, de arrendarla a los turistas, y usted está ganando plata verdaderamente como un loco. Piensen que en la República Dominicana es uno de los grandes destinos turísticos. Aquí estoy viendo cifras: 11 millones de turistas el año pasado. No se pagan contribuciones por 15 años de esa suite que usted compró. La ocupación de las habitaciones en la hotelería dominicana es muy alta, está todo el tiempo de 3/4 para arriba, de manera tal que usted no va a tener esta inversión vacía, salvo que usted vaya, va a estar rentándole. Puede invertir sin visa, los ingresos son en dólares, el hotel se encarga del asunto de administrar la suite, así que es un negocio francamente muy bueno, porque usted o está ganando plata por la renta o tiene un lugar donde ir, si quiere ir usted también convertirse en turista. Inversiones, se llama esto barriocaribe.com. Continúo con el learninggroup.cl, un lugar donde usted aprende un montón de nuevas actividades en cursos que son bastante breves, 1 mes, 2 meses, 3 meses, y usted aprende un nuevo oficio, una nueva profesión rentable, interesante, como por ejemplo inversiones en remate. Es todo un campo de inversión ese.
Luego está corredores de propiedades, todo lo que se requiere para ser un corredor exitoso, en fin. Siempre hay cursos. Yo le sugiero que entre a learninggroup.cl y se reinvente en 2-3 meses y tenga ya una nueva profesión. Continúo con KMRP, un software para administrar en forma integral una empresa, todos los aspectos de una empresa, financieros, logísticos, etcétera, a cargo de este software que tiene una unidad de inteligencia artificial que naturalmente nos garantiza que las cosas se van a hacer bien, que no van a haber licencias médicas, que no van a haber problemas de ninguna clase. Y termino este bloque con AutoWolf.cl, una empresa que va a su casa a dejarle como nueva la carrocería de su vehículo en 24 horas. Y fuera de eso, ahora tienen un servicio de automotora de compra y venta de autos usados, y ustedes comprenderán que conocen muy bien el mercado, porque muchos de sus clientes que les pidieron amononar la carrocería era para venderlo. Entonces están muy al tanto de cómo está el mercado en este momento. Así que ahí están las direcciones de los dos servicios a su disposición. Bueno, lo que tú estabas diciendo, evidentemente que un estado de excepción que se perpetúa no es excepcional ya, se ha convertido en una nueva norma, pero no es solamente un tema aquí de contradicción lógica, sino que nos señala muchas cosas respecto a este régimen que nos está gobernando, si así podemos llamarlo. Un estado de excepción responde a una situación excepcional que supuestamente es seria y es grave y que debe ser afrontada con el fin de curarla, de eliminar ese problema. Esa es la razón de ser de un estado de excepción, crear las condiciones para ir a operarse del problema. Es como cuando usted lo lleva a un hospital y le ponen, qué sé yo, lo lavan, le ponen alcohol por todos lados, le ponen una cuestión y lo preparan para la operación, no lo preparan para quedarse eternamente en cama. El estado de excepción es para crear las condiciones jurídicas para tomar acción. Y en este gobierno se convirtió en un estado de parálisis perpetuo llamado estado de excepción. Parálisis derivada de la ideología de este gobierno, que es cómplice ideológico de los grupos que pretenden hacer un estado autónomo. No olviden nunca a Boric dándose de besitos con los caciques y hablando de los territorios liberados. No lo olviden. Entonces el estado de excepción es una cosa que revela desnudamente la mentalidad, el espíritu, la ideología de este gobierno. O sea, llegan hasta el punto de generar el estado de excepción, pero no lo usan realmente. Son inviables por razones ideológicas. Se convierte entonces en una especie de farsa continua. Y eso, por supuesto, no puede perdurar. Segundo, que la señora Toá haya convertido las tranquilas, reposadas y lógicas palabras del almirante Massa en una cosa deliberativa es francamente estúpido. Estúpido. Yo me imagino que el almirante Massa, como cualquier otro oficial de cualquier rama de la Fuerza Armada, tiene derecho a pensar. No está haciendo recomendaciones políticas, no hizo recomendaciones políticas Massa. No dijo, mañana hay que terminar con el estado de excepción. Dijo que se limitó a mostrar con el dedo una situación absurda. Nada más. Eso es pensar, no es deliberar políticamente. Pero no allá, como dices tú, quería golpear la mesa, hacer eso que tú llamas los puntos políticos, y hizo un punto político idiota nada más. Porque ni siquiera se ha seguido discutiendo eso, se está discutiendo el estado de excepción ahora, no la supuesta deliberación de Massa. Esa es otra muestra de desesperación, como te repito, entendía como la entiendo yo la palabra desesperación. No hayan a qué recurrir. Entonces recurren a este tema añejo, como dices tú, ochentero, la sensibilidad ochentera contra los milicos. Los milicos no tienen que existir, que estén fondeados en los cuarteles. ¿A quién quiere inflamar espiritualmente con esas palabras la señora Toá? Me pregunto yo, porque la generación que está apoyando a Jara, la generación del Frente Amplio, los que llevaron a Boric al poder, no están en ese tema ya. Ellos, no, en relación a los militares, no están en el tema de fondearlos en los cuarteles, están en el tema de controlarlos, que es otra cosa. Para eso está Alderstein y sus comunistas en el Ministerio de Defensa. Ya no están preocupados de lo que puedan hacer los militares y que manténganse encerrados en sus cuarteles. Ahora quieren controlar las Fuerzas Armadas. Es otra la postura que tienen frente a las Fuerzas Armadas ahora a la izquierda.
Entonces, es completamente anacrónica esa declaración de la señora Toá. ¿Y qué otra cosa irá a sacar a relucir? En uno de estos días va a sacar el tema del divorcio también, o de los curas, o quizás qué cosa antigua va a sacar. Algo así. Ahora, además el almirante Baza, que está dejando su cargo, está para defender también los intereses de las Fuerzas Armadas, en este caso de la Armada, que son ni más ni menos que los intereses de defensa del territorio nacional. Sí, Sí, lo que está explicando ahí es que no es gratuito tener a las Fuerzas Armadas haciendo es labores o desgastador. funciones de seguridad, es desgastador y eso implica que hay menos, pongámoslo bien práctico, hay menos entrenamiento y hay menos concentración en las labores que tienen que ver con la defensa. Hay menos recursos también. Mm. Entonces, también está para levantar la voz en el sentido de decir, momentito, estas son nuestras funciones por la Constitución, esto es lo que nos mandata la Constitución y acá estamos haciendo un doble esfuerzo, nos estamos dividiendo en funciones que debieran ser excepcionales. Entonces, está en lo correcto el almirante Massa al decirlo. Y el punto es exactamente eso. ¿Qué se ha hecho? Acuérdense que el gobierno cuando asumió, el gobierno de Boric, sacó el estado de excepción, ¿te acuerdas? Lo sacó en marzo, hizo el punto político, lo sacamos porque ellos hablaban de estos territorios liberados, etcétera. Y el peso de la realidad terminó por instalarse y ha sido un gobierno que ha tenido finalmente 4 años de estado de excepción, porque si no, la seguridad en la zona de la macrozona sur se les iba por las manos y capaz que en qué hubiéramos terminado. Entonces, el tema pasa por eso, que se ha hecho paralelamente al estado de excepción. Se supone que el estado de excepción cubre la zona, mientras estratégicamente se va a solucionar el problema y nada de eso se ha hecho. No, Se activan las funciones una vez que hay atentados. Cuando hay atentados o hay muertes, claro, ahí salen a buscar a los responsables. Pero no se trata de eso lo que ocurre en la macrozona sur, ¿no? Se no, trata pues no se de trata. desactivar a los grupos terroristas que son los que Sí, le pero es que perpetúan estos atentados. para ellos no son grupos terroristas, pues sí, esa es la cuestión. Para ellos son un grupo que está luchando por una causa justa. Entonces, como lo más que pueden hacer es esto, una especie de intento de un 2-3 momia, de congelar las cosas o mantenerlas bajo contención. O sea, más allá de la línea de la tropa, ustedes hacen lo que quieren, pero más para acá no. Eso es lo más que se podría esperar. En la carretera donde están los militares, no, aunque también lo hacen. Pero adentro, sí, no los vamos a buscar. No los vamos a buscar salvo excepciones que además fracasan, como hemos visto. Evidentemente que ha sido una farsa de 4 años de duración que le ha hecho mucho daño al país, porque en este tiempo se han estado consolidando estos grupos, pues. Se han estado atrincherando en esas zonas que han agarrado. El día de mañana, Kast, si llega a ser presidente, que tiene una chance, que ha ido creciendo, y dice que uno de sus primeros objetivos es recuperar territorios, ¿no? Bueno, va a ser complicado. Y se va a pagar caro por culpa de este gobierno que los dejó atrincherarse y consolidarse y armarse y organizarse. Entonces va a ser mucho más difícil. Se los va a sacar al final. Si es que Kast es presidente, yo creo que los va a sacar. Pero va a costar caro. Y va a costar caro gracias al señor Boric, gracias a los territorios liberados, como llama él, gracias a toda esta horda de, bueno, que llegó al poder. Ustedes saben lo que quise decir. Lo he dicho en otras oportunidades. Bueno, Mira, lo que uno se pregunta es si la opinión pública, la gente, está suficientemente consciente cuando dice que apoyan la seguridad y apoyan las medidas extremas. Porque, por ejemplo, si llegara Kast al gobierno o a un Kaiser y realmente entraran las policías y los militares a desocupar Temucucuy, que es una zona donde el Estado no entra. Es una zona además que se convirtió en un campo de plantación de marihuana, en un campo de esconder no solamente drogas, sino que armas, etcétera. Y para poder entrar y liberar correctamente, en el sentido correcto de liberación, Temucucuy y que pase al Estado chileno como corresponde, a lo mejor hay muertes, po. A lo mejor hay sí, sin muertes duda. de gente incluso inocente y la pregunta es si la opinión pública y las personas se van a tragar eso, porque la tendencia es siempre a criticar aquello, pero cualquier acción
que de verdad vaya a desarticular a grupos terroristas y los vayan a buscar y hayan enfrentamientos. Y los últimos enfrentamientos, la PDI y el ejército ha tenido que salir hacia atrás, con reversa, con un Mm, funcionario de la PDI muerto en una oportunidad, ¿te acuerdas? No mm. han disparado, no se han enfrentado en el fondo. Es muy difícil que se liberen los territorios sin enfrentamiento Bueno, va a y haber que la ver en el pregunta futuro. es si el chileno se va a tragar muertes de personas inocentes con el objetivo de liberar esos territorios y una pregunta que no tengo respuesta, la verdad. Yo tengo una respuesta. La gente de izquierda va a Dime. vociferar que se están atropellando los derechos humanos y la gente hoy de oposición no, quizás no les guste, pero van a entender que era necesario. Es un- Hay cosas que son brutales, pero son necesarias en un momento, como amputar una pierna gangrenada, como sacar un riñón que está mal. Entonces, claro, van a aparecer los pacifistas, los tontones de siempre, lloriquear, va a aparecer la izquierda, todos estos hipotéticos, si gana Kaiser o Kast, van a aparecer la izquierda a hablar de los derechos humanos, de los cuales no hablan cuando estos grupos cometen crímenes. Va a pasar eso está claro, no veo mucha dificultad en prever eso. Ahora, lo que es más difícil es prever si Kass o Kaiser van a ser presidentes, cosa distinta. Ahora, si llega a ser presidente la señora Matei, ahí sí que yo creo claramente que no va a hacer gran cosa. Ahí no veo a esa coalición, a Chile Vamos, a todos los bolsonudos de ese grupo, perdónenme, pero eso es lo que yo creo que son. No los veo tomando acciones firmes. Son muy cobardones, muy blandengues, están muy infectados con las posturas de izquierda. No van a hacer nada. Esos no van a hacer nada. Y la cosa se va a seguir agravando. Así, eso es lo que va a ocurrir con Evelyn Matei. Evelyn Matei no se va a atrever, su gobierno no se va a atrever y va a seguir eso aumentando. Eso lo tengo clarísimo. Lo veo muy difícil que fuera distinto, Nicole. Ellos tienen un tema además que traen una mochila en la espalda y es el caso Catrillanca que fue en el gobierno de Sebastián Piñera. Acuérdense que Sebastián Piñera tenía todo un plan para ir a liberar o a ir a sacar estos grupos terroristas, etcétera. Acuérdense del Comando Jungla que apareció como una caricatura, se prestó Sebastián Piñera, que en paz descanse, sí, bueno. No, es difícil hablar de gente que falleció, ¿ah? Porque como que hay que cuidar las imágenes, etcétera. Pero bueno, aparece en el diario de portada con el comando atrás, todo parecía tan light, ¿no? Ante un Rambo. problema tan Era importante. Rambo. Era Rambo, bueno, y el punto es que más encima explota en su gobierno el caso Catrillanca, con información falsa. Entonces Chile Vamos va, me imagino que para no repetir la historia, para que no se les tilde de que es un caso Catrillanca 2 o lo que sea, para que no le saquen en cara además la herencia del gobierno de Sebastián Piñera en el sur, entonces claramente ellos pisan cajas de huevo acá, mucho más que Kast y Kaiser, porque tienen historia y además porque ellos en el comando político de Evelyn Matei y en el caso de Chile Vamos, han intentado también ser una especie de continuidad de un Piñera 3. Entonces, ahí está más complicado. Incluso me han llegado algunos correos con comentarios, esto no tiene que ver con análisis, nada, pero se los voy a traspasar. Con respecto a la figura de Evelyn Matei y el tema seguridad, en el sentido de ¿qué postura va a tomar Evelyn Matei? Y hago la pregunta al aire, siendo que ella es hija de un general, ella es hija de alguien que participó de la Junta de Gobierno y por lo tanto algunos creen que producto de eso es mucho más susceptible y sensible a las críticas con respecto a los derechos humanos, que no cree en los derechos humanos y por lo tanto eso la va a inhibir a ir de frente o a actuar de la manera correcta o con fuerza si fuera necesario a la hora de los que hubo. Esa es una pregunta que me han hecho, otros me lo comentan, no es una cosa muy masiva, pero es interesante el punto, porque ya cuando habló del golpe militar del 73, ya se le tiraron encima con respecto a que, pensamos que había evolucionado los derechos humanos. Y Chile Vamos le quitó el piso inmediatamente, en vez de defender lo que había dicho Evelyn Matei, quizás explicándolo de otra manera, sacándose un poco el tema, le quitaron el piso a Evelyn Matei y lo consideraron un error. Entonces,
es interesante preguntarse, bueno, producto de esa historia que ella trae y producto de la historia de Chile Vamos también, ¿serán lo suficientemente fuertes para enfrentar la situación del sur? Incluso algunos preguntan, ¿y si hubiera revuelta en la calle? ¿Va a tener esa fuerza o No, también va a tener que demostrar que ella está a favor de los derechos humanos para que no la tilden sí. de que volvió atrás? Es curioso esta cosa de los derechos humanos que está en todas partes y realmente es un concepto que no tiene existencia. Anunciado. Los derechos humanos van a existir el día que estemos en alguna tratativa con los extraterrestres. Entonces ellos tienen un derecho, nosotros tenemos otro en cuanto a nuestras relaciones mutuas. Los derechos tienen que ver con las capacidades, las potestades en una relación jurídica entre dos sujetos. Yo tengo derecho a ser propietario de esto, tú no tienes derecho a quitármelo. Pero ¿contra quién? ¿Cuál es el alter ego de la raza humana para tener derecho, digamos? Todo esto es absurdo. Pero en fin, se instaló el concepto y no tiene vuelta y es así. Y claro, esta gente es muy débil, les pueden armar otra, como llaman ellos, movilización, otra insurrección y no van a hacer gran cosa, se van a morir de pánico se van a cagar en 3 tiempos, como se dice en búlgara. Eso es lo que va a suceder, no tienen estómago, son blandengues, así que en ese sentido tienen razón los que ven la candidatura de Matei como una continuidad de Boric, en ese sentido. Y todo lo demás que es distinto en Matei, su plan económico que pueda tener, sus agendas, no tienen fundamento si no se resuelve esta otra cosa. Digamos, el tema básico es la seguridad del país frente a grupos, no solo contra delincuentes, sino que contra estos grupos que pretenden romper la estructura geográfica y política del Estado chileno. Si eso no se ataca, no se reconstituye la normalidad que tuvimos toda nuestra vida desde la independencia de Chile, significa que todo lo demás está en el aire. ¿Qué reformas económicas o políticas puedes hacer en una especie de guerra civil larvada con grupos que se han apoderado del territorio? Si no se resuelve eso, no se resuelve nada. ¿Quién va a querer invertir en un territorio, en un país donde los grupos terroristas cuentan con, por así decirlo, carta blanca para moverse? Y ahí está el gran déficit moral y político del grupo que rodea de Chile Vamos. Que ellos se deben creer, en sus expresiones más avanzadas, como son los amarillos, Evópolis, se deben creer que ellos están al día. Pero no están al día, están infectados, están contagiados con una visión del mundo que lleva simplemente a la aniquilación de lo que nosotros conocemos como civilización, entendida en todos los sentidos de la palabra. Y que nos lleva y nos conduce a la clase de infiernos que se vivieron en Europa durante el predominio, la hegemonía del comunismo, que nos llevan al infierno que se vive ahora en Venezuela y en Cuba, a eso. No hay que perder de vista lo fundamental, pero en Chile Vamos, hace mucho rato que perdieron de vista eso. Y uno lo nota en la campaña de Matei, que ha sido incapaz de tener una convocatoria y habla como si este fuera un tema administrativo, como que es una gerencia nueva que va a llegar a una empresa con mejores ideas. No es eso. Por eso que rescaté con mucha pasión incluso a estos candidatos de RN que hablan de la generación de la reconstrucción, porque ese es el camino. Por ahí va, claro. Por ahí va la cosa. Claro. Pero lamentablemente son esos 9 nada más. No están en el centro de la política de Chile Vamos. Son bastante marginales, diría yo. Y entre paréntesis, no es casual, son una generación nueva, digamos, de ese sector. Los viejos están preocupados simplemente de salvar el poto, de salvar sus bufetes de abogados, su fondo, su segunda vivienda, sus carreritas políticas miserables. Están preocupados de eso. El resto les importa un huevo, la verdad de las cosas. Bueno, amigos, claro. Voy a ir a otro bloque. Y tenemos otros temas acá que estoy mirando que me mandó. Ella me alimenta con los temas, señores, los informo. Lo de la casa de Allende, por ejemplo. Ahí veo que estás bien alimentado. Está bien. Sí, estoy muy bien alimentado. Amigos, si usted quiere eliminar algunas cosas feas de su cuerpo que no se eliminan corriendo, vaya al método EVE. Métodoeve.cl es el sitio web. Tienen locales físicos en Vitacura, en Concón, muy pronto en el sur. Ahí tienen métodos especiales para eliminar, por ejemplo, celulitis, estrías y otras cosas que no quiero ni mencionar que son feas y que usted quiere eliminar. Las elimina con el método EVE que está hecho para eso. Método EVE. Sigo con Neuromed Lab,
un laboratorio chileno, científicos chilenos que han producido dos productos muy interesantes, Neuro 300 para mantener al 100% sus procesos cognitivos y Tau Plus para mantener al 100% su libido, su energía vital, sus ganas, sus fuerzas, sus capacidades amorosas eventualmente, todo eso acumulativamente. Esto no es de un día para otro, ¿ah? Alguna gente cree que toman la pastilla y pueden salir volando por la ventana como Superman o convertirse en Brad Pitt. No, 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 no. Esto es acumulativo, va generando efectos poco a poco. Y otra cosa interesante, usted no necesita receta, son productos naturales, usted los compra a voluntad en Mercado Libre o en el sitio de Neuromed Lab. Continúo con los servicios logísticos de ingeniería, consultores, consulta, ¿para qué? Para que revisen su logística, para que detecten aquellos aspectos de la logística que son deficitarios, donde usted está perdiendo plata, clientes, mercancía, ellos lo ven, le ofrecen modelos alternativos y le buscan el personal adecuado. Continúo con Entrena Inglés, profesores de inglés que dan clases online para que usted domine el arte de la conversación, que supone no solo hablar, sino que entender el inglés que le están hablando otros. Esa es la parte más difícil cuando uno aprende un idioma. Hablar puede ser fácil. Yo les puedo hablar hasta decir una frase en latín, pero si un cura me habla en latín, quedo marcando ocupado. Las dos cosas las entrenan en Entrena Inglés. Y finalmente termino este bloque con compreoro.com, donde usted puede comprar oro y plata, el metal precioso, en monedas o en lingote, para tener una reserva financiera absolutamente indestructible. Y además, hoy en día es una inversión, porque han estado subiendo de precio los metales preciosos. Dicho lo cual, le cedo la palabra a mi colega y amiga Nicole Rodríguez para que vayamos a otro tema. Vamos a otro tema, pero este también es muy relevante para la actualidad nacional y tiene que ver con la llegada de la señal de Russia Today, que es RT, está abreviado, a Chile a través de la señal de Telecanal. Telecanal pertenece a la red y empezó a transmitir esta señal rusa 24/7, que se sustituyó, si alguna vez ustedes hicieron zapping o revisaron Telecanal, prácticamente era un infomercial que vendía máquinas de todo tipo, peladores de papa, todas esas máquinas. Eso me interesa mucho. Es muy interesante, peladores de papa, hay como 100 tipos de peladores de papa. Y el punto es que el día martes empezó a transmitir Russia Today y se levantaron las alertas, por supuesto no desde el gobierno, sino que de algunos parlamentarios de oposición, porque este canal además está prohibido en Europa, está prohibido en Estados Unidos, en una serie de otros países, y es un canal abiertamente antioccidental. Cuando uno lee el quiénes somos o para qué estamos, es ser una señal alternativa, financiado por el Estado ruso, es decir, financiado por la dictadura de Putin, y además dice en las declaraciones que han hecho en países europeos y en Estados Unidos también, que es un brazo, es una nueva arma que tiene Rusia con la desinformación y además no solamente eso, sino que para tener injerencia en las elecciones del mundo occidental. Es abiertamente pro Venezuela, pro Cuba. Miren la programación que tiene. Amigo de Bolivia, ojo ahí con nosotros, que tenemos ahí a Bolivia en el norte, y por lo tanto esto no es un tema menor, esto no es un problema de que yo en un canal y que no nos gusta la programación, sino que es un canal ruso con objetivos políticos, con objetivos ideológicos, comprar conciencia, se dice en algunos momentos, porque ni siquiera pero además distorsionar además entrometerse en los asuntos internos. Fue prohibido en YouTube, además. Como para que tengan un dato, una presentadora que hablaba español y que era una clásica presentadora del canal de Russia Today, se fue del canal para trabajar con Pablo Iglesias en España, Pablo Iglesias de Podemos, que se han asociado a todas las dictaduras del mundo, muy amigo Podemos del Frente Amplio chileno. Hoy, este miércoles, el embajador de Ucrania en Chile levantó también la voz con respecto a esto, puso una carta en el Mercurio, creo que en otros medios también,
alertando sobre el peligro de esta señal y cómo además distorsiona puntualmente, por ejemplo, con respecto a la invasión de Rusia con Ucrania en la guerra y cómo comunica esas cosas. No es menor, ¿eh? El Russia Today hizo notas con respecto a octubre del año 2019 de Chile. Ustedes imaginarán más o menos sus posturas con respecto a la violencia en las calles o el gobierno de Sebastián Piñera, ¿no? Entonces, no hay que tomarlo como un tema menor. Estamos en un momento muy crispado del mundo y donde se está combatiendo ideológicamente el mundo, esto lo hemos hablado mucho, Fernando, y esta es una herramienta que utilizan las dictaduras, principalmente también, para desestabilizar los países. Entonces, el Consejo Nacional de Televisión, muy lentamente, un comunicado escueto, dijo que al parecer estaba todo en regla, que lo iban a mirar, pero este miércoles hizo otro comunicado diciendo, mira, puede que acá haya algo irregular porque no nos han pedido permiso para transmitir. El punto acá es que nos están mirando desde las democracias occidentales, desde Estados Unidos. El punto acá es el peligro de tener un canal que informe todo distorsionado y todo desinformado. Y ustedes dirán, oh, pero los canales también hacen lo mismo, los canales tradicionales. Es distinto. Los canales tradicionales se rigen por otras reglas, los canales tradicionales tienen réplicas, los canales tradicionales tienen cierto pluralismo, etc. Aquí estamos hablando de un canal que deriva del Estado propaganda ruso política. Con un objetivo específico. Bueno, es un canal de propaganda política, efectivamente, y seguramente contó con el beneplácito del gobierno. El señor Boric en estos momentos entiendo que se va a dirigir al BRIC. Está clara cuál es la postura de Boric. Así que el peligro es Boric. Boric y su gente. Ellos son los peligrosos y espero que se los saquen a patadas donde corresponde en noviembre. Espero. Ellos son los que están formando parte de los tontos útiles de estas civilizaciones contrarias a la nuestra, porque nosotros somos de las civilizaciones occidentales. Si a usted no le gusta, váyase a Corea del Norte, donde lo va a pasar regio, o váyase a China, donde lo va a pasar aún mejor, o váyase a Rusia y reclútese en el ejército ruso. Están pagando como 1 millón de rublos ahora para que usted vaya a morir en 3 o 4 días. Váyase a esas partes, váyase a Cuba a vivir, váyase de vacaciones a Venezuela. Si a usted no le gusta esa cosa y usted prefiere el modo de vida que tenemos en Occidente, bueno, entérese que estamos en una especie de guerra de civilizaciones. Esa cuestión es cierta. Siempre ha ocurrido en forma directa o indirecta, local o global, siempre ha habido este enfrentamiento con un mundo que no tiene nada que ver con el nuestro. Y los rusos, hay una sola industria en que son efectivos y productivos y es la industria de la propaganda política. Siempre ha sido así. La Unión Soviética, yo me acuerdo cuando era cabro, la Unión Soviética, a través del Partido Comunista Chileno, te ponía a tu alcance cualquier cantidad de material en esa época impreso, a precios de huevo, casi regalados, revistas, libros. Yo me acuerdo que tenía muchas de esas cuestiones. Habían revistas de cine, habían enciclopedias de la Academia de Ciencias de la Unión Soviética que son para la risa. Yo tengo una, y de vez en cuando la leo para reírme. Cuando estoy de mal humor, me abro cualquier capítulo. Ahora, con los medios digitales, es pura publicidad política, puras mentiras, una fábrica de mentiras, la RT. Esa es la realidad. Y es cuestión de usar un poco el sentido común. Cuando le dicen a usted que el invadido y el agredido es Rusia y no Ucrania, yo creo que salta a la vista, ¿no? Pero, lamentablemente, Nicole, hay mucha gente estúpida. Hay mucha gente estúpida que se cree estas cosas. Bueno, el Frente Amplio está lleno de esa gente estúpida. Están llenos de esa gente. Van a preguntarle a Winter, debe estar viendo noche y día el RT. O sea, lamentablemente, la publicidad funciona porque hay mucha gente necia que se la cree completamente. La publicidad política, la propaganda política. Ahora, el Consejo de Televisión no va a hacer nada porque también forman parte de la máquina del gobierno. De manera directa o indirectamente son influidos. Así es que la única defensa posible es no ver eso o verla, digamos, con cierto sentido del humor, a ver qué mentiras cuentan hoy día o qué mentiras cuentan mañana. Y yo ahora les voy a decir cosas que sí son verdaderas. Bueno, a la vuelta entonces. A la vuelta, sí. Muy verdadero es que hay una agencia de publicidad que se llama GlobeLab,
que usted ubica en globelab.com, que se dedica a lo siguiente, a que su publicidad digital sea eficaz, que funcione. La publicidad que usted puso en Facebook o que puso en YouTube o donde sea que la haya puesto, ellos la siguen, la registran para que no se quede en el puro clic, como dicen ellos. O sea, que la persona de repente ni siquiera eso, clic a ver de qué se trata y no pasa nada. Ellos hacen de que pase algo, que se convierta en un negocio, que se convierta en una ganancia. glowlab.com. Muy importante hoy en día porque hay muchísima publicidad, entonces usted se tiene que distinguir de alguna manera. Sigo con María Imoveis, que le ofrecen una oportunidad de negocio muy interesante en Florianópolis, Brasil. Esta es una empresa chilena que ayuda a los chilenos a invertir bien en propiedades inmobiliarias que están dando una tremenda renta en Florianópolis. Ellos lo hacen todo y hay un montón de ventajas. Descuentos del 10% durante junio. Le regalan el amoblado cocina si usted compra lo que sea, la propiedad que haya comprado. En fin, todo esto con Imoveis.c. No, usted ubica esto en un Instagram. María Imoveis Floripaz es un Instagram. Ahí va a ubicar, tienen un teléfono también, si quiere hacer buenos negocios en Florianópolis. Sigo con Patricia Stocker, otro grupo de profesionales encabezados por una señora, dedicados al registro de su marca comercial, para que no lleguen los frescos a joderlo a usted, a disputarle su marca y a ponerle puros problemas. Regístrela. Ellos la registran en Chile y el mundo. Sigo con Salinas Yojeda, que es un bufete de abogados dedicado a temas civiles, estimados amigos, que son los más frecuentes, los que probablemente usted tenga en este momento encima suyo. Tiene que ir a un tribunal, hay un tema de divorcio, tutorías de niños, en fin, millones de cosas civiles. Ellos son especialistas y les va muy bien, tienen una muy buena tasa de éxitos legales. Y termino el bloque con Urantiacos, profesionales del software, muy creativos, crean software a la medida para corporaciones como universidades, grandes empresas, para que usted tenga un método absolutamente en coincidencia, en armonía con sus datos, con lo que usted específicamente necesita, a la medida. Crean también sitios web, aplicaciones móviles, todo el paquete que ustedes están viendo a mi derecha. ¿Ok, Nicole? Sí, algunas cosas con respecto a esto de la transmisión de Russia Today. Uno es la propiedad del canal. Desde que llegó la red que compró el canal Rock and Pop en el año 2005, siempre se ha hablado, muy poco investigado, porque no se ha querido, de la propiedad de este canal con respecto al mexicano Ángel González en el año 2005. Voy a ser bien honesta con lo que les voy a comentar. Yo trabajaba en Canal en esa época y se comentaba de que no solamente Ángel González era una persona muy millonaria, sino que además se hablaba de que por ahí venían dineros narcos y que no era muy limpio el capital que venía a instalarse a través de telecanales. Esto ha ido cambiando en el tiempo y por lo tanto hay un tema con la propiedad de Telecanal y la red. Ya, eso por un lado. Y tú comentabas con respecto a la propaganda política. Efectivamente, siempre ha existido la propaganda política. El problema del siglo XXI con la propaganda política son las dimensiones que ha tomado. Antiguamente, para la propaganda tenía que llegar un panfleto o leer un libro. Con la televisión por ahí, quizá en alguna campaña, no lo sé. Pero hoy es muy fácil, con dimensiones gigantescas, hacer propaganda política y propaganda ideológica, y por eso es que algunos hablaban con la respuesta que ocurrió después de octubre, del 7 de octubre, con el atentado, los asesinatos que hicieron Hamas en Israel. Algunos hablaban del asesinato de Occidente, en el sentido de que fue una de las situaciones en las cuales se pudo reflejar y se pudo ver en gloria y majestad cómo la penetración de los medios con propaganda ideológica ha conquistado las conciencias de las personas. Porque la discusión con respecto a Russia Today también se da, uno, con la televisión iraní, que ha sido prohibida prácticamente todo, pero donde no ha sido prohibida es la televisión árabe. La televisión de Qatar, que compró varias cadenas en Inglaterra, que ha comprado cadenas también norteamericanas y europeas. Entonces,
Esta discusión que se da con Russia Today, que es más evidente y es mucho menos evidente con los capitales árabes que tienen muchísima plata y que han comprado cadenas que son conocidas. Entonces, claro, efectivamente, desde que el mundo es mundo, la propaganda política ha existido, pero hoy el nivel de Mm, penetración es y el tremendo. nivel de volumen al cual acceden es mucho más importante que antes. Así es, exactamente. Y la gente también está más expuesta. La gente vive pegado a los medios de comunicación de este tipo ahora. En la calle andan mirando las pantallitas, en las antesalas están mirando sus celulares, que son computadores donde está YouTube, están todas estas cuestiones. Están pegados, antes no era así. La gente leía el diario, escuchaba radio quizá en algún momento, en la noche veían alguna serie de televisión cuando tenían televisión. Era un mundo muy diferente. Ahora están pegados, son como criaturas, son como la expresión biológica de una entidad que es el medio de comunicación. Viven pegados. A mí me impresiona mucho cuando veo a la gente caminando, sobre todo gente joven, caminando por la calle mirando el celular. O sea, digo, esto gallo es un imbécil, y ciertamente lo son. Pero esos imbéciles tienen derecho a voto, esos imbéciles son efectivamente el material al cual llega, pero entra como por un tubo, toda esta publicidad política, mañosa y grosera. Yo veo permanentemente canales rusos que están en internet. Y les puedo decir, estimado amigo, que es increíble el nivel de mentira que vierten sobre la población rusa en primer lugar. Es increíble. O sea, tienen un descaro y algunos de ellos son locos. Hay un famoso comentarista ruso, no me acuerdo el nombre en este momento, es como una especie de Don Francisco de la televisión rusa, que en sus momentos de mayor locura pide una guerra nuclear contra Occidente. Y no estoy inventando nada. Vean ustedes estos canales rusos, si no saben ruso, algunos tienen subtítulos en inglés, y es bien impresionante. Es bien impresionante cómo han moldeado la mentalidad de un pueblo acostumbrado que lo pisotean de toda la vida, ¿no? Por los rusos. Los están pisoteando desde la época del Principado de Moscú, en el año 1000. Entonces, los tienen completamente regimentados mentalmente. Y el que piensa distinto, bueno, ya sabemos lo que le pasa. ¿Te acuerdas de lo que le pasó a ese disidente? Que ni siquiera devolvieron el cuerpo porque lo asesinaron. Tú sabes que a Navalny lo mataron en Siberia y Mm. el gobierno ruso, como no les importa, dijeron que se enfermó del estómago. Sí, Pero claro. hubo un intercambio de prisioneros, esto es interesante, hubo un intercambio de prisioneros siempre hay, ¿ah? Entre Ucrania y Rusia lo han estado haciendo, pero hubo un intercambio de prisioneros entre Estados Unidos y Rusia, el año antepasado, el año pasado, y salió un periodista que estuvo detenido en Rusia harto tiempo y que fue, no compañero, pero estuvo en una celda al lado de Navalny. Y en una entrevista cuenta cómo se escuchaban los gritos de Navalny mientras lo torturaban y le preguntan, ¿es verdad que Navalny murió porque le dolía el estómago? Fue una declaración muy absurda del gobierno ruso. Y el periodista dice, no, todos sabemos que lo agarraron un día y se lo llevaron a Siberia y lo mataron en Siberia. Pero a la dictadura rusa le da lo mismo, responden lo que se les dé la gana y todo el mundo sabía que iban a matar a Navalny. Hubo incluso marchas por Navalny, etcétera, pero lo mataron igual. Pues. Era el único disidente que estaba molestando a Putin en ese momento. Claro, es bastante lamentable la forma como han moldeado, por ejemplo, a los rusos. Yo, entre estas cosas rusas que he visto, aparecen de repente unas señoras, señoras viejonas, cincuentonas, sesentonas, que son pensionadas del gobierno ruso. Y ustedes no se pueden imaginar las imbecilidades que dicen y que obviamente se las metieron en la cabeza vía la televisión rusa, porque no hay canales, digamos, que estén independientes del gobierno. Hubo algunos que eran semi y ya cuando empezó esta guerra los liquidaron, sacaron a los periodistas, los intervinieron completamente. Es impresionante ver cómo han moldeado la mente del ruso común y corriente y lo han convertido en un imbécil ya, pero sin remedio, que ve su guerra como una guerra contra la injusticia de Occidente, contra el capitalismo y contra los nazis. Se supone que los ucranianos son nazis, fíjate, Claro. se lo creen. Entonces, no nos vaya a pasar en Chile lo mismo con esta estación RT, Russia Today. Hasta en eso son mentirosos, deberían decirlo en ruso, pero se ocultan detrás del inglés. No vayamos a tener, bueno, ya hay muchos,
por lo que yo he visto en comentarios de mi canal, que creen, por ejemplo, que los rusos están ganando la guerra, que notoriamente son partidarios de los rusos, entonces los quieren ver ganar. Un poco lo que vi yo para la guerra los 6 días que he contado tantas veces de los partidarios de los árabes que querían ver ganar a los árabes y hacían unos comunicados para la risa, mientras estaban siendo ya aniquilados los ejércitos árabes, ellos ponían que estaban ganando la guerra. Bueno, entonces, ojo, que la gente es muy, muy ingenua, muy cándida, ven algo en la televisión dicho por una persona seria y ya creen que es la verdad revelada. Y eso es lo que hacen muy bien en RT, son expertos en eso, expertos. Bueno, amigos... te quiero comentar algo solamente un segundito nomás, Nicole. A propósito de canales, para usar bien la inteligencia artificial, y es que les sirve para desentrañar muchas cosas. Yo acabo de usar una, por ejemplo, para que vean ustedes la eficiencia que tiene, para preguntar sobre la calidad de las unidades de disco SSD externas hechas en China, y me dio un detallado ejemplo de que mejor que no las compre. Bueno, porque son espantosas. El canal de Ricardo Yarsun en YouTube, amigos, para que aprendan a usarlas bien. Para muchas cosas se pueden usar, como ustedes ven. Más de lo que ustedes se imaginan. Ricardo Yarsun, pongan Ricardo Yarsun en el buscador YouTube, van a llegar a su canal y van a aprender a usar bien los módulos de inteligencia artificial que están disponibles. Continúo con Wikiper, un grupo de contadores auditores a cargo disponibles para atender la contabilidad de empresas de todos los tamaños, grandes, medianas, pequeñas, con la perfección requerida para que ustedes no tengan problemas de ningún tipo con su contabilidad. Nosotros, Fernando Villegas y compañía, el Villegas, los conocemos. Y Zócalo Comunicaciones, zócalocomunicaciones.cl, una empresa que también conocemos porque nos hicieron un servicio muy eficiente para organizar eventos o para dar a conocer eventos. Si usted organizó un evento corporativo que quiere que llegue la prensa, bueno, para que llegue la prensa tiene que haber alguien que se encargue. Y eso es lo que hacen en zócalocomunicaciones.cl y lo hacen muy bien. Ok, adelante, Nicole. Sí, algunos comentarios con respecto a la crítica y la alerta que se levantó con la transmisión de la señal rusa. Claro, algunos decían, oye, pero ¿qué importa si acá también hay señales norteamericanas, etcétera? Y es parte de esa ingenuidad que tú estabas hablando y decir lo siguiente. Acá el punto no es si uno tiene simpatía o no por Estados Unidos, si uno tiene simpatía o no por Trump, si uno tiene simpatía o no por algunos países. El punto es que cuando uno se enfrenta a una dictadura, esa dictadura no conversa, no dialoga bien con las democracias y por lo tanto tienen ciertos objetivos específicos. Y esos objetivos específicos de desestabilizar democracia es parte de Rusia, es parte de Venezuela, ya lo vimos cómo ha actuado en el resto del continente, Cuba, etcétera. Por eso es que uno tiene que poner estos portazos en el sentido de decir, aquí no entran con esa propaganda, porque parte del objetivo es desestabilizar a las democracias, porque no quieren democracia. Ellos son dictaduras. Es una explicación bien simple, pero que para que la gente deje de creer que esto tiene que ver con simpatías. Me gusta Putin, ¿no? Me carga Trump, o son imperialistas en Estados Unidos, pero más que mal Estados Unidos y el mundo occidental son democracias, hay alternancia en el poder, hay libertad de expresión, hay todas las libertades que se supone que la democracia asegura, por lo tanto no podemos comparar un mundo con el otro mundo y no queremos que ese otro mundo penetre en nuestra sociedad, me imagino, ¿o no? Tienes toda la razón, si esta cosa es así de simple. Oriente en general es el mundo de las autocracias, todo Oriente, de una forma o de otra, es otro mundo. Y Occidente es otro mundo, completamente diferente. Si ustedes estudian a fondo historia como yo lo he hecho, perdonen que lo diga, pero así es, se van a dar cuenta que en Occidente los intentos autocráticos, dictatoriales e imperiales han durado bastante menos o muy poco en comparación con lo que pasa en Oriente, donde de repente vemos, bueno, como Rusia no ha conocido otra cosa que el despotismo toda su historia. China no ha conocido otra cosa también que lo mismo, de primero los emperadores, ahora el Partido Comunista. ¿Para qué sigo? En Occidente hay fuerzas X que se fundaron, que tienen que ver con nuestros orígenes, con la cultura griega, con la cultura judía, con el cristianismo, una serie de factores que hacen que acá
tienda a reinar un estado de cosas que no es favorable a las autocracias. Y cuando llega a surgir una, no dura demasiado, rápidamente es disuelta por estas fuerzas internas. Bueno, yo les repito a los señores que les gusta lo otro, que se vayan a vivir en esas monarquías orientales, ahí van a estar felices, de todas maneras disfrutando, digamos, la vida como la disfrutan los venezolanos, como la disfrutan los cubanos, como la disfrutan los rusos, como la disfrutan los chinos, que lo están pasando súper bien en China, tú sabes. Bueno, eso sería, estimados amigos, todo. Hemos llegado al final del programa, no me queda nada más que agregar. Nicole seguramente tenía muchos más puntos, los estoy viendo aquí en la Más pantalla de mi puntos, más computador. temas. Vamos a hablar del BRICS la próxima semana porque el comunicado de la Cancillería fue otro comunicado absurdo para poder justificar la confirmación de que Gabriel Boric entre el 6 y 7 de julio va a ir a Brasil a juntarse con estas Con su amor, dictaduras del BRICS, con sus amores. con Va a sus juntarse con amores. sus amigos. Claro. Sí, el comunicado de Cancillería también muy absurdo y solo les dejo esta pildorita. Uno, hay que mirar esto de las ganas que tiene la administración de Gabriel Boric de unirse o de estar asociados o ser amigos del BRICS como también una forma de buscar financiamiento a la izquierda latinoamericana. Eso por un lado, lo digo así derechamente, Sí, y sí, sí. dos, Las ganas, digamos, las ganas del Partido Comunista, que tiene a su empleado bueno, en la moneda, Gabriel Boris, para que lo haga. Bueno, amigos, hemos terminado con Nicole el programa de hoy. Seguiremos con ella el próximo martes y se tendrán que conformar conmigo de aquí hasta el martes. Vamos a seguir viendo con detalles lo que hoy día dejamos un poco en el aire para ver que se junten nuevas cosas, la guerra en Oriente entre Irán ¿verdad? e Israel, pero yo lo voy a mantener informado mañana, les voy a dar un update. Y, en fin, entonces con Nicole hasta el martes y conmigo siempre. Eso sería todo. Estén bien. Muchas Chao, gracias. chao. Chao.